Entonces, vamos a resolver los exámenes de la primera gestión del 2017. Y por favor, les quiero pedir toda su atención mientras estemos en esto, ¿de acuerdo? Entonces, con su PDF, yo les voy a ir mostrando también. Les voy a ir mostrando cada enunciado y de acuerdo a eso es lo que vamos a resolver, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera pregunta que tenemos del examen, que podemos observar una gráfica, y nos menciona un rizo de una figura junta. Tenemos un bloque que se suelta desde el punto A con una determinada altura, y el enunciado nos indica que el bloque empieza a caer. Como pueden ver, el puntero empieza a caer y una vez llega al rizo, da una vuelta, completa una vuelta. Nos indica que existe fricción en el tramo que empieza en B y termina en C. Y adicionalmente nos da el dato del valor del coeficiente de fricción. ¿De acuerdo? Como ustedes, bueno, ya tendrán conocimiento, para un examen hay que ser bastante práctico, ¿no? Hay que ser lo más veloz que se pueda. Entonces, directamente vamos a hacer un balance de energía mecánica entre los puntos A y C, donde podríamos escribir lo siguiente. La energía del punto A tendrá que ser igual a la energía del punto C. ¿De acuerdo? Ese sería el balance, pero le falta algo. Tenemos que compensar las pérdidas debido a la fricción, porque desde el punto B existe fricción. ¿Cómo lo podemos compensar? Simplemente vamos a sumar este término. La fricción multiplicada por la distancia del tramo donde existe la fricción. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, según la bibliografía que ustedes estudien, hay variadas maneras de compensar las pérdidas por fricción. Yo les aconsejo esta, que es la más sencilla y la más intuitiva de ver. Entonces, la energía del punto A sería igual a la energía del punto C más la fricción por la distancia. Identificamos qué energías hay en el punto A. Observamos que el punto A posee altura. En ese entendido, el punto A cuenta con energía potencial, que se escribe masa gravedad altura de A. ¿Hay energía cinética en el punto A? No, porque nos dice que el bloque se suelta. Si el bloque se suelta, directamente nos está indicando que está partiendo del reposo, por tanto no tenía velocidad en el punto A. Esa sería toda la energía y pasamos a estudiar el punto C. ¿El punto C tiene energía potencial? No, porque estamos al nivel del piso, estamos en un nivel de altura cero. No tenemos energía potencial, pero cuando llegamos al punto C, el bloque está moviéndose para poder entrar y girar acá. En ese entendido, el bloque debería tener energía cinética, porque tiene velocidad en ese punto. Entonces decimos 1/2 de la masa, velocidad en C, al cuadrado. Más la fricción. ¿Qué hacemos con la fricción? Seguramente de dinámica ustedes recordarán que la fricción no es nada más que normal por mu. Es una relación ya bastante estudiada en el tema de dinámica, ¿no? Y vamos a mantener la distancia. De acuerdo. Ahora, a partir de aquí es básicamente sustituciones, pero tienen que tener bien claro esto del balance de energía. En el primer punto tenemos energía potencial y en el segundo punto tenemos solamente energía cinética. Y adicionalmente estamos aumentando el valor de las pérdidas por fricción. Ahora, una consideración más de forma práctica para el examen es que para poder estudiar acá el rizo, tal vez nos convendría adicionalmente aumentar un punto D, un hipotético punto D. Podríamos analizarlo con dinámica del movimiento circular, estudiando el eje normal y el eje tangencial. Además, tendríamos que considerar que en el punto más alto no existe valor de fuerza normal, pero es un estudio que realmente no es necesario hacerlo. Vamos a ser prácticos.
Esto se lo puede interpretar como una ecuación de formulario. La velocidad en c al cuadrado podrá ser 5 veces la gravedad por el radio de giro. Esta velocidad tenemos que entenderla, aquí lo voy a anotar, como velocidad al entrar al rizo. Es la velocidad al entrar al rizo. En nuestro caso, al entrar al rizo tenemos punto C, por tanto, se va a llamar velocidad en C. Esta ecuación está demostrada a partir de la dinámica de movimiento circular que ya les he mencionado, así que no hay mucho problema. Les pido que lo tomen como una ecuación de formulario para simplificar nuestros cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Podemos aquí, además, despejar el valor de la normal. Podemos agarrar el cuerpo cuando está sobre la superficie y podremos hacer las fuerzas. Como está en contacto con la superficie, tendrá una determinada fuerza normal y la interacción gravitatoria se llamará peso, que se expresa como mg. Esto se llama diagrama de cuerpo libre. Vamos a sacar la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que tendrá que valer 0. A ver, vamos a anotarlo acá. La sumatoria de fuerzas en el eje Y debe valer 0. ¿Por qué debe valer 0? Porque en el eje vertical el cuerpo no se mueve, es decir, el cuerpo no se mueve ni arriba ni abajo, solamente de izquierda a derecha. Por tanto, en el eje Y no hay movimiento y no hay aceleración. De este estudio podemos concluir que la normal va a ser la masa por la gravedad. Es decir, normal menos mg será igual a 0, donde estoy directamente colocando la ecuación despejada. Entonces, sustituimos todo en nuestro balance de energía. Vamos a decir masa, gravedad, altura de A. Vamos a decir 1/2 de la masa, velocidad en c al cuadrado, pero bueno, ya lo hemos estudiado con esta relación que está en el recuadro. Entonces podríamos decir que es 5 veces de la gravedad R. Acá una consideración, ya estoy sustituyendo la velocidad en c al cuadrado. En lugar de la velocidad en c al cuadrado, estoy colocando 5 gravedad radio, más el valor de la normal que acabamos de calcular, que es masa gravedad, multiplicada por la distancia. ¿Qué nos dice acá? Que solamente existe fricción en el tramo BC, lo que estoy señalando acá, cuya distancia es igual al radio del rizo. Entonces, esta distancia D resulta ser igual al radio. Entonces, le coloco R. Acá termina el análisis físico y se trata de álgebra. Vamos a simplificar la masa. Obviamente estoy haciendo algo rápido. El procedimiento completo es sacar el factor común masa en el lado derecho de la ecuación, pasarlo a dividir y podrán observar que se anula. No es problema. Ya. La gravedad sustituyendo entonces vale 10. La altura del punto A vale 27. Entonces tendremos 10 por 27. Al otro lado vamos a tener 5 medios de la gravedad, que para el examen debe valer 10, multiplicado por R, más el valor de la gravedad, multiplicado por el valor de mu, que está escrito acá. El orden no importa, ustedes conocen que es una multiplicación, y mu debe valer 1/5. Nos da el dato. El coeficiente de rozamiento, coeficiente de fricción, vale 1/5 ¿de quién? De R. ¿En qué se ha transformado esto? Directamente se ha transformado en una ecuación de una incógnita de donde debemos calcular R. Haciendo las operaciones matemáticas correspondientes tendríamos 270. Aquí podríamos tener 10 mitad. Se podrían simplificar estos dos términos, quedando 5 multiplicado por 5 les va a dar 25R, más 10 quintos nos va a dar 2R.
No me voy a centrar mucho en el trabajo algebraico, por favor. Esto por temas de poder resolver la parte de física, ¿no? Entonces, acá vamos a obtener 27R 270 igual a 27R. De acá van a hacer el despeje correspondiente. El 27 deberá pasar a dividir, donde el radio va a valer 10. ¿Va a valer 10 qué? Va a valer metros, porque todas las distancias o longitudes del enunciado nos las están indicando en metros. Por tanto, esta debería ser pregunta resuelta. ¿Tendrían alguna duda o consulta? Siéntanse, por favor, con la confianza de poder activar su micrófono en cualquier momento y preguntar algo que no les esté quedando claro, ¿sí? Es importante. Ok. Si no hay ninguna duda, entonces esta es la resolución del problema. Vuelvo a repetir, esta es una ecuación sumamente útil que estoy marcando y dinámica de movimiento circular, pero no es necesario hacerlo. Para el tema del examen podemos ser prácticos y aplicar esta relación, pero tengan cuidado, es una velocidad al entrar al rizo, en la entrada, por favor. Ok. Estamos entonces con esto. Pasaremos a la siguiente pregunta. Vamos a mostrarles de igual manera el enunciado. Acá tenemos la segunda pregunta del mencionado examen, que trata de la parte de electricidad. Oh, perdón. Ahora sí. Ahí tenemos el enunciado para que puedan observar atentamente la pantalla. Tenemos dos cargas Q1 y Q2 que se sitúan sobre la figura. ¿A qué distancia el potencial eléctrico se hará cero? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Vamos por partes. El potencial eléctrico se refiere a la letra B, es decir, al voltaje. En realidad, lo que nosotros conocemos vulgarmente como voltaje se llama realmente potencial eléctrico. ¿De acuerdo? Vamos a redibujar las cargas a partir de esta gráfica, ¿no? Tenemos las cargas ahí. Vamos a tener en el punto 1 una que es llamada carga 1, que podemos observar en el gráfico. Directamente vamos a sustituir sus valores. La carga 1 nos indican que tiene un valor de 2Q y que está a una distancia vertical de 1. Así que esta distancia mide 1. La otra carga Q2, que está ubicada acá, dice que vale menos Q, donde la distancia horizontal nos indica el gráfico que vale 2. Esa sería la gráfica correcta, ¿de acuerdo? Ahora lo que quiero que entiendan es lo siguiente. El potencial eléctrico se va a hacer cero en algún lugar en esta línea recta. La interacción de las cargas se está dando en esa línea recta. En algún lugar de acá, no sé, les podría decir que es este punto, vamos a descubrirlo. El voltaje o el potencial eléctrico acá deberá ser cero. A eso se refiere el problema. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el planteamiento. En algún lugar debe ser cero sobre esa línea. Vamos a dibujar nuevamente la línea por acá. ¿Podemos calcular su longitud? Sí, podemos calcularla y les voy a pedir que esto, por favor, lo puedan interpretar de la manera más sencilla o tal vez hacerlo en las hojas de apuntes que tengan, ¿no? Porque podemos observar que esto es un triángulo rectángulo que tiene cateto 2, que tiene cateto 1 y donde la línea celeste nos está representando la hipotenusa.
Es decir, esto es un teorema de Pitágoras sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Es un teorema de Pitágoras sencillo. Como estamos en la materia de física y queremos resolver todas las preguntas de estos exámenes, ese teorema de Pitágoras deberá dar raíz de 5. Repito, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado dentro de raíz, que lo voy a anotar por acá. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado deberá dar raíz de 5. Esto es teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Pero yo no conozco las distancias porque la primera carga está acá y la segunda carga está acá. Yo no conozco esas distancias. Así que podría tal vez solucionarlo de esta manera, si les parece. Tal vez podría decir que esta primera distancia es X, ¿no? Por fundamentos de geometría básica, perdón, vamos a hacer esto un poco más recto. Por fundamentos de geometría básica, si eso es X, esta parte debería ser raíz de 5 menos X, ¿no? Obviamente, se entiende. Si esta parte es X y el total es raíz de 5, bueno, deberá ser raíz de 5 menos X. Entonces, establecemos la ecuación de acuerdo a la teoría de electricidad. El potencial eléctrico en la primera carga más el potencial eléctrico en la segunda carga deberían dar sumados 0. ¿Por qué? Porque el enunciado me está indicando que el potencial eléctrico debe ser 0. La fórmula del potencial eléctrico, por otro lado, es la constante K multiplicada por la carga sobre la distancia. Esa es la fórmula del potencial eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Sustituimos entonces estos valores. El voltaje 1 entonces tendrá que ser K multiplicado por la carga 1 que ya conocemos que es 2K, o perdón, 2Q, sobre su distancia. Esta distancia es X. Es la distancia que hemos mencionado aquí porque el potencial eléctrico está donde estoy marcando el punto. Más el potencial eléctrico 2 deberá ser la carga, perdón, la constante multiplicada por la carga, que es menos Q, todo esto dividido entre su distancia. ¿Cuál es la distancia? Bueno, tendrá que ser raíz de 5 menos X igual a 0. Y ahora algunos podrían decir, tengo una sola ecuación que tiene 3 incógnitas. ¿Esto es correcto? No, no tiene 3 incógnitas. ¿Por qué? Porque con un desarrollo matemático básico puedo sacar factor común y esto se cancela. De hecho, también la letra Q se va a cancelar. ¿Por qué? El factor común de esta expresión sería K por Q y ustedes abrirían paréntesis y todo lo que va a venir aquí, ¿no? Y esto seguiría igual a 0. Pero en este caso en particular, lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, 0 dividido entre K por Q se va a hacer 0. De esa forma se va a anular. Por favor, esto les pido que lo desarrollen ya ustedes con mayor detalle porque es álgebra básica. ¿Está bien? Nosotros nos vamos a concentrar en el desarrollo de la física. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2x. Nos va a quedar por ley de signos menos 1 sobre raíz de 5 menos x. ¿Podemos despejar esto? Sí, claro. Podemos despejar la letra x. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 sobre x. Todo lo que está con signo negativo puede pasar a sumar y nos va a quedar 1 sobre raíz de 5 menos x. ¿De acuerdo? Podemos pasar los denominadores a multiplicar o lo que solían llamar nuestros profesores en colegio como multiplicación cruzada, ¿no? Permítanme corregir esto, ¿ya? ¿Cómo se vería la multiplicación cruzada? Podría decir que va a ser 2 multiplicado por raíz de 5 menos x y aquí nos va a quedar igual a x por 1, x. Estoy pasando los denominadores a multiplicar al otro lado, lo voy a marcar por acá. Este va a pasar acá y este otro va a subir acá.
¿De acuerdo? Eso es lo que estoy realizando. Un desarrollo algebraico básico. Bueno, podemos desarrollar la ecuación, multiplicar, donde nos debería quedar 2 raíz de 5 menos 2x igual a x, donde el 2 se distribuye a los dos términos del paréntesis. Eso es un desarrollo básico. A partir de aquí, muchachos, curso, dejo el desarrollo para ustedes. Este 2x debería pasar a sumar, se va a hacer 3x. Por tanto, esa distancia x que estamos buscando nos debería quedar 2 raíz de 5 sobre 2 más 1 era 3. 2 raíz de 5 sobre 3, donde esta sería la solución a nuestro problema. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente está en metros y como tal la respuesta debería ser el inciso A. Una consideración que quiero hacer antes de preguntar si hay dudas es, como pueden observar, en ciertos momentos yo ahorro el desarrollo algebraico. Es decir, no lo estoy escribiendo, no estoy haciendo toda la parte formal de álgebra, pero en la situación de dar un examen de ingreso, esto es más práctico. Si ustedes estudian realmente y dominan la materia de matemática, la parte de álgebra específicamente, pueden ahorrar pasos y tener respuestas de forma más directa. Ahora, si no dominan, tendrán que hacer paso por paso, pero deben obtener estas respuestas. 2 raíz de 5 sobre 3 metros. ¿Alguna duda o consulta? Pueden utilizar el chat también si gustan, no hay ningún problema. Ok. Podemos continuar entonces. Tal vez una manera más práctica de tener el ejercicio es sacarle una captura a la pantalla, ¿no? Se los dejo a su criterio. Continuamos. Vamos a pasar a nuestra tercera pregunta. La tercera pregunta del mencionado examen es la que está acá. Esta pregunta tiene que ver con el tramo de cinemática. Tenemos entonces un ciclista que en el último tramo de una prueba se ve con aceleración constante y cubre distancia entre dos puntos separados por 100 metros. ¿Cuál es la mejor manera de observar los problemas de cinemática? Bueno, será trabajando sobre una gráfica. Ahí tendremos nuestra gráfica, lo voy a hacer un poco más corta para no ocupar espacio, donde tenemos un primer punto, un punto inicial para nuestro análisis. ¿Conozco esta velocidad inicial? No, no la conozco. No me está mencionando el enunciado. Nos dice que los puntos están separados por 100 metros. Si la rapidez al pasar por el segundo punto es 30 metros sobre segundo, entonces podría decir lo siguiente. En este segundo punto, la velocidad final va a ser 30 metros por segundo. Por si acaso lo estoy interpretando de esta manera. El primer punto será mi punto inicial, es decir, el punto sub cero, y el segundo punto tendrá que ser el punto final o el punto F. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo acá nos va a salir, perdón, el tiempo nos dice que vale 10 segundos. ¿Qué nos está pidiendo? Nos pide calcular la aceleración. Este problema es sumamente sencillo, de hecho es una excelente manera de ganar un punto rápido en el examen de física. Y nada, se trata de aplicar básicamente el formulario. Yo conozco que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Aquí ustedes podrán observar que directamente estoy aplicando ecuaciones del movimiento uniformemente variado o movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque me está mencionando aceleración. Desde el primer momento en que yo leo aceleración, entonces es un movimiento variado, ¿de acuerdo? Sustituimos los datos. La velocidad final es 30. La velocidad inicial
Lastimosamente no conozco. La aceleración vale 2. Y el tiempo nos dice que vale 10. Disculpen acá. Estoy recordando el anterior problema. La aceleración es desconocida. Es así, ¿no? Entonces vamos a tener 30 igual a la velocidad inicial más 10A. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sustituyendo los datos, hemos obtenido una primera ecuación que tiene dos incógnitas. Dos incógnitas que no podemos despejar a no ser que tengamos una segunda ecuación, ¿no? De eso se trata los sistemas de ecuaciones de la materia de álgebra. Bueno, entonces necesitaremos sacar alguna ecuación de algún lado. Y podremos recordar entonces lo siguiente. El desplazamiento es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta ecuación también pertenece al formulario del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tal vez en alguna ocasión ustedes han visto que en vez de delta X dice distancia. Les voy a pedir que ese D traten de ignorarlo porque teóricamente el desplazamiento no es lo mismo que la distancia. Así que colocarle una D donde estoy marcando podría involucrar errores en ciertos ejercicios. La ecuación es esta de acá. Pero esto es una observación teórica. Continuamos con el problema. El desplazamiento dice que vale 100 metros. Se ha movido 100 metros desde el punto inicial hasta el punto final y eso nos va a quedar 100 metros. Obviamente se justifica calculando posición final menos posición inicial, ¿no? La velocidad inicial no conocemos y está multiplicada por el tiempo, donde conocemos el tiempo que vale 10, más un medio. La aceleración, lastimosamente, todavía no la conozco, pero el tiempo sí, multiplicado por 10 elevado al cuadrado. Vamos a simplificar las ecuaciones. 100 tendrá que ser 10 velocidad inicial. 10 al cuadrado se hace 100, dividido entre 2, simplificando o tachando, como lo quieran llamar, va a valer 50. Es decir, vamos a tener 50 veces A. Ya tenemos una ecuación con las mismas incógnitas que la anterior. Pero aquí una observación. Podríamos simplificarla, ¿no? Como en el examen no tenemos o no podemos hacer uso de una calculadora, voy a dividir la ecuación entre 10, porque es posible dividir esos valores entre 10. Entonces, me va a quedar 10, me va a quedar velocidad inicial y me va a quedar 50 entre 10, 5 veces la aceleración. Este paso no es obligatorio, pero puede ser una buena manera de simplificar y tener cálculos más veloces. ¿De acuerdo? En este sentido ya tenemos o conocemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Las mismas incógnitas, por tanto, se tratará de hacer un método de sustitución, un método de igualación o el método que más les guste a ustedes, ¿no? En mi caso, creo que puedo optar por sustitución, ¿no? A ver, tal vez de la ecuación que está con rojo podría despejar la velocidad inicial. ¿Qué será la velocidad inicial? Despejando tendría que ser 30 menos 10A. ¿Estamos? Sí, ¿no? Eso debería ser. Y este valor de velocidad inicial podría meterlo a la otra ecuación. Entonces podría decir 10 igual a velocidad inicial, donde la velocidad inicial está despejada. Es 30 menos 10A. Estamos realizando la sustitución y acá nos va a quedar 5 veces A. Como pueden observar acá, vamos a despejar la aceleración y ahí murió el problema, como se dice. Entonces, este 30 puede pasar a restar y vamos a tener 10 menos 30 será igual. Al otro lado podríamos hacer menos 10 más 5 es menos 5
A. Ahora, muchachos, nuevamente este desarrollo algebraico pueden realizarlo en una hoja, no les va a tomar más de 30 segundos. ¿Se puede hacer mentalmente? Sí. La aceleración deberá valer, despejando esa ecuación, 10 menos 30 menos 20 entre menos 5, puede valer 4 metros segundo al cuadrado. Ahí termina nuestro problema. ¿Estamos de acuerdo? Siendo la respuesta el inciso, aquí hay un error de typeo, como se dice, ¿no? Esto debería ser inciso D. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Algo que quieran consultar antes de continuar? Ok. Pueden observar hasta este punto que hay problemas en examen de ingreso más sencillos que otros. Ustedes tienen que tener el suficiente criterio para poder identificar cuáles son más simples y cuáles son más difíciles. ¿Estamos? Tienen que tener ese criterio. ¿De dónde van a sacar ese criterio, chicos? Solamente lo van a tener estudiando. Con la práctica empiezas a identificar qué ecuación tiene que ir en cuál, qué método sería más sencillo. Les pongo un ejemplo antes de pasar. De esta ecuación o de cualquiera de las dos ecuaciones del sistema podía despejar la aceleración, sustituir y despejar la velocidad inicial. Y una vez teniendo la velocidad inicial, recién calcular la aceleración. Pero hacer eso hubiera sido una pérdida de tiempo. Lo que tenemos que ganar en el examen es tiempo. Entonces, este es el método más rápido y veloz, donde la aceleración vale 4. Entonces, continuemos. Vamos a agregar la pregunta número 4. Ok, vamos a agrandar un poco esto. ¿Listo? Tenemos una pregunta de un péndulo cónico. Una piedra atada a una cuerda de raíz de 2 metros de longitud. Lo que necesitamos calcular es el ángulo formado entre la cuerda y el eje de rotación vertical. ¿Cómo podrían imaginarse este problema? Agarren una soga, amarren a la soga una pelotita, un lápiz, lo que ustedes gusten, coloquen la soga y háganla girar en su mano. Se va a formar la figura que están observando, donde el objeto que está en la parte baja va a formar un círculo o una trayectoria circular, como lo quieran llamar, ¿de acuerdo? Va a formar una trayectoria circular al girar múltiples veces, tal como estoy marcando en la pizarra. Pero vamos a quitar eso. Simple imaginación, ¿no? Lo que necesitamos calcular entonces será este ángulo que tenemos en esta parte, que está identificado acá arriba, pero no se ve muy bien, así que se los vuelvo a marcar. ¿Cómo deberíamos analizar esto? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos que aplicar dinámica. Voy a dibujar la pelotita, solamente la pelotita. Perdón, la voy a hacer más acá, por espacio. Uy. A esa pelotita vamos a dibujar las fuerzas que están actuando. ¿De acuerdo? ¿Qué fuerzas están actuando sobre esa pelotita? La primera fuerza, la que es más obvia y la que nunca va a faltar, es la interacción gravitatoria por la gravedad. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre el cuerpo? Podemos observar que está acoplado a una soga o a una cuerda. Y si está acoplado y tiene peso, está generando tensión. Entonces, apuntando en esta dirección, deberíamos tener la fuerza de tensión. ¿De acuerdo? Deberíamos tener esa fuerza que lo voy a colocar por acá. Esta es la tensión. Una consideración que tienen que tener y nunca olvidarse es que la tensión siempre sale del objeto. Sale, ¿de acuerdo? Hacia afuera. Ok. Pero la tensión no está ni horizontal ni vertical. Y ustedes recordarán lo siguiente.
Las descomposiciones de fuerzas las hacíamos sobre un eje horizontal y las hacíamos sobre un eje vertical. Más o menos era una figura así, ¿no? En este caso vamos a tener que realizar una descomposición de fuerzas. Para que la gráfica sea mejor, permítanme alargar un poco el vector tensión. ¿De acuerdo? Listo, un poco más largo. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y dónde está el ángulo? Yo sé que en el dibujo el ángulo está acá. Voy a hacer este dibujo de la siguiente manera acá. Ahí tenemos más o menos nuestra figura. Ahí está la soga. Con otro color vamos a colocar, eso debería ser el horizontal y ese debería ser el vertical. Aquí teníamos el techo o la superficie desde donde está agarrada. Aquí tenemos otra horizontal y el ángulo está acá. Graficado de una forma tal vez más explícita para nuestro desarrollo, la gráfica sería esta, ¿no? Por propiedades de ángulos, geometría, trigonometría, el ángulo debería replicarse acá, ¿no ven? Es importante porque si no conocen esa propiedad no hay forma de resolver el problema. Entonces, ubicado el ángulo en la posición correspondiente, lo vamos a acomodar en nuestro diagrama de fuerza. Ahí está, el ángulo. Con ese ángulo ubicado podremos hacer la descomposición de la tensión con las funciones seno y coseno. Entonces, acá ubicaremos la tensión, le vamos a llamar tensión vertical, tensión Y. Acá vamos a ubicar lo que se llama tensión X. Espero que ustedes ya tengan práctica, y si no la tienen, tienen que practicar, chicos, de cómo descomponer un vector, porque es bastante importante en el área de física. Vamos a obtener una tensión y vamos a obtener una tensión X. Esa tensión Y tendrá que ser la tensión multiplicada en el ángulo. El otro tendrá que ser seno del ángulo. Ok, hasta aquí. Espero que esté quedando claro, es importante. Esta demostración de seno y coseno realmente se hace a partir de triángulos rectángulos, pero bueno, es una teoría básica. En la materia de física somos aplicados. Uno va a ser coseno y otro va a ser seno. ¿Cuál tiene que ser coseno? Bueno, el que está al lado del ángulo. Vamos a la gráfica. ¿Quién está al lado del ángulo? Podemos observar a ciegas que es TY. ¿Listo? Con esto vamos a realizar suma de fuerzas. Vamos a analizar la suma de fuerzas verticales o la suma de fuerzas sobre el eje Y, que va a ser 0. ¿Por qué 0? Porque la pelotita se está moviendo en un plano horizontal, es decir, se está moviendo en un círculo de forma plana, si lo quieren llamar así. Imagínense un DVD completamente plano, ¿no ve? No tiene ni arriba ni abajo. Más o menos esa es nuestra situación. Dan de cuenta que el esquema es un CD o un DVD y la pelotita está girando en el borde. La pelotita no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? Entonces, en Y debería ser 0. No existe masa por aceleración. Analizamos. ¿Qué fuerzas existen? Existen la tensión en y el peso. Entonces digo, tensión en Y menos mg será 0. Yo puedo despejar y sé que la tensión en Y es tensión coseno del ángulo. Y este mg lo puedo pasar a sumar. ¿De acuerdo? Estoy sustituyendo y pasando a sumar a la vez. El coseno del ángulo estará multiplicando. Entonces podría decir que la tensión será masa, gravedad, dividida entre el coseno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Ahí está. Tendremos que hacer lo mismo para el eje horizontal, pero aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué digo? ¿Sumatoria de fuerzas en el eje X? No, porque estoy hablando de un movimiento circular y en el movimiento circular se analiza utilizando un eje normal
utilizando un eje centrípeto. Eso ya depende de la bibliografía y depende de quién les esté enseñando. Yo le voy a llamar C por fuerza centrípeta. Esto deberá ser masa por aceleración centrípeta. Aquí algunos se preguntarán, ¿no debería ser cero también? No, porque hay movimiento en círculo. Y el movimiento en círculo indica que existe aceleración centrípeta. No puede ser cero. Analizamos. Suma de fuerzas centrípetas. ¿Quién está en el eje centrípeto? Está la tensión en X. Pero el eje centrípeto tiene una característica. Voy a dibujar acá. Si aquí está nuestra partícula, el eje centrípeto o eje normal siempre se dirige al medio. Así que le coloco la dirección y el eje está apuntando hacia la izquierda. Como la tensión en X o tensión X, como hemos llamado, está marcando a la izquierda, será positivo. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Px será masa por aceleración centrípeta. ¿Quién es la aceleración centrípeta? Por relación, conocemos que es la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio. Nuevamente, sustituyo la tensión en X o tensión horizontal o centrípeta, como la quieran llamar, es tensión seno del ángulo. Y acá se mantendrá todo. W al cuadrado R. ¿Podemos despejar aquí también tensión? Sí, yo creo que sí. Entonces, la tensión, perdón, acá vamos a quitar esto. La tensión debería ser entonces la masa por la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, todo esto dividido entre el seno del ángulo. ¿Listo? Bueno, ese mi ángulo está muy poco estilizado, lo vamos a arreglar. Ahí. Ahora, pregunta. ¿Conocemos el radio? ¿El ejercicio nos ha dado el radio? No, tampoco nos ha dado. De alguna manera lo vamos a tener que calcular. Pero podemos observar, nuevamente voy a volver a la gráfica que está con color amarillo, y el círculo lo voy a superponer acá. Debería ser este, ¿no? El círculo se está dibujando así. Por tanto, el radio está sobre el círculo, así que debería ser este pedazo. ¿No ven? Debería ser este pedazo. Tenemos aquí se puede formar un triángulo, como ustedes observan. Tengo la dimensión de la cuerda, sí. Me decían que la cuerda es raíz de 2. Perfecto. Continuamos entonces. ¿Podríamos sacar función seno? Sí. El seno del ángulo en este triángulo tendrá que ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. R sobre raíz de 2. ¿De acuerdo? Función trigonométrica básica. De aquí pueden despejar R, sí. R tendrá que ser raíz de 2 seno del ángulo. ¿Listo? Ya que tenemos toda la información, vamos a sustituir. A partir de aquí es una parte algebraica. ¿Para qué he despejado la T de ambas ecuaciones? Para hacer una igualación. Puedo decir que T es igual a T, donde voy a obtener masa, gravedad, sobre el coseno del ángulo, tendrá que ser masa, velocidad angular al cuadrado, radio, seno del ángulo. Ahí está la igualación de T igual a T. ¿De acuerdo? Continuemos entonces. Nuevamente trabajo algebraico, muchachos. Masa con masa se puede cancelar, es decir, el ejercicio no necesitaba darnos el valor de la masa. Continuamos desarrollando. Lo voy a traer por acá, por temas de espacio. Y podremos decir gravedad entre el coseno del ángulo podrá ser igual a W al cuadrado
multiplicado por R. Yo sé quién es R, acabo de conocerlo. El radio es raíz de 2 seno del ángulo. Estoy sustituyendo el radio, lo estoy metiendo en lugar del radio, valga la redundancia. Todo esto debería estar dividido o expresado sobre el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Perfecto. Trabajo algebraico, seno del ángulo. Con seno del ángulo se puede ir. Y los demás datos los conocemos. La gravedad vale 10. Aquí voy a dejar 10 sobre coseno del ángulo. Al otro lado habrá W al cuadrado. ¿Cuánto vale W? Aquí nos está diciendo que la velocidad de rotación angular de la piedra es de raíz de 10. Entonces deberé colocar raíz de 10 elevado al cuadrado. Y todo lo demás ha desaparecido, ¿no? Por raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, simplificamos un poco más. Voy a obtener 10. Voy a obtener acá el coseno, lo voy a pasar a multiplicar. Y voy a tener coseno del ángulo. Estaba dividiendo, ha pasado a multiplicar. Multiplicado por raíz de 10 al cuadrado, se simplificará y será 10. Multiplicado por raíz de 2. Listo. ¿Qué va a suceder acá? Si el 10 pasa a dividir, se va a cancelar, entonces esto con esto se iría. Vamos a tener entonces el despeje directo, chicos, acá se los voy a colocar. Esto es un trabajo algebraico nuevamente. Los invito a hacerlo ustedes. El coseno del ángulo debería ser 1 dividido entre raíz de 2. Voy a marcar este valor de acá. ¿Puedo racionalizarlo? Sí. ¿Cómo se racionaliza? Lo multiplico por raíz de 2 y lo divido entre raíz de 2. Recordarán de matemática que eso se llama racionalización. Entonces voy a decir coseno del ángulo deberá ser raíz de 2. Esta racionalización la pueden desarrollar ustedes, no es más que multiplicar raíz de 2 sobre 2. Y con un paso acá, si tuvieran sus calculadoras, esto se despeja como coseno inverso o como arcocoseno. Pero en el examen no tenemos calculadora. Sabemos de memoria valores trigonométricos. Por tanto, cuando el coseno de un ángulo vale raíz de 2 sobre 2, esta situación se da cuando el ángulo vale 45 grados. Vamos a marcar mejor esto acá. Listo. El ángulo debe valer 45. Repito, cuando el coseno de un ángulo es raíz de 2 sobre 2, cuando el ángulo vale 45. Y esto es geometría, trigonometría que tienen que saber de memoria. ¿Hay reglas para poder aprenderse eso o trucos? Sí, pero eso ya es parte de la materia de geometría, trigonometría. El ángulo vale 45 grados. Aquí, antes de continuar, puedo o pueden observar que muy aparte del tema de dinámica, de movimiento circular, de hacer descomposición vectorial, hay bastante trabajo de álgebra y geometría, trigonometría. Como pueden observar, esta pregunta ha resultado un poco más larga que las anteriores y un poco más compleja. No hay que negarlo, es un poco más compleja, pero por eso les decía, tienen que tener el criterio para ustedes escoger por dónde empezar. En todo caso, el ángulo vale 45 grados. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Ninguno?